Gloria a Dios, les bendigo, amado pueblo del Señor, amados oyentes de este canal de YouTube, Probada por el Fuego. Le damos gracias al Señor por todas las cosas tan maravillosas que Él está haciendo. Su poder y su gracia son inalcanzables, son eternamente y para siempre. Y Dios, hermanos y hermanas, ha sido tan fiel y verdaderamente no podríamos contar las maravillas que Él hace con nosotros, porque como la palabra de Dios dice, serían más grandes que la arena del mar. Hermanos, hoy quería traer un mini estudio, realmente en algo que ha estado ya en mi mente, en mi corazón por algún tiempo, y lo he estado meditando. Y esto se está viviendo alrededor del mundo entero entre los cristianos. En medio de los cristianos estamos viendo los celos y la usurpación de ministerios. Y hoy vamos a entender por qué hay ministerios que son usurpados. ¿Por qué hay personas con llamados tan hermosos, pero siempre quieren el llamado del hermano o de la hermana? Quizás Dios los ha llamado a que canten, pero ellos quieren predicar. O quizás simplemente Dios los llamó a predicar o a hacer algo en la obra del Señor y ellos quieren hacer otras cosas, hasta el punto de usurpar un ministerio o usurpar un llamado al cual Dios no le ha llamado. Todos sabemos que la palabra de Dios nos ha enseñado por todos estos años, el tiempo que usted lleva como cristiano, como cristiana, hemos aprendido en la palabra del Señor que los llamados y los dones los da el Espíritu Santo de Dios, no los da el ser humano, como muchos tratan de enseñar y decir que si yo impongo las manos en ti, tú vas a tener un ministerio así y así, así. Y muchas veces los líderes cometemos grandes errores en impartir ministerios usurpados que no le pertenecen a la persona, simplemente por muchas razones. Algunos pueden ser por razones monetarias, otros simplemente para que tener más pueblo en la iglesia o en la congregación, y así sucesivamente vamos dando posiciones en el ámbito espiritual que no le corresponden a las personas, porque tratamos de hacerlo todo en el ámbito carnal. Entonces, si hacemos una cosa en el mundo, en el mundo natural, creemos que Dios trabaja de la misma forma en el mundo espiritual. Y hay cosas que sí Dios puede trabajar de la misma forma, hermanos, pero hay cosas que Dios lo hace de una forma sobrenatural. Dios escoge lo vil y lo despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se las creen saber todas, aquellos que tienen un montón de teología, diplomas y un montón de cosas que verdaderamente a lo último no les sirven de nada. ¿Por qué? Porque ellos no fueron llamados por Dios, decidieron tomar esta carrera, este ministerio como una carrera, ganaron diplomas, ganaron mucha fama, pero verdaderamente sus prédicas son huecas y sus prédicas son vacías. Le falta la sustancia, el poder del Espíritu Santo. Entonces muchas veces hablan, pero no sucede nada. No hay manifestaciones gloriosas. Con esto no estoy diciendo, por favor entienda, de que siempre tiene que haber una manifestación para nosotros saber que el Espíritu Santo está operando. No, hay momentos donde Dios hace cosas maravillosas que muchas veces ni nos damos cuenta. Ahora, vamos a irnos a la palabra en Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18, y dice de esta manera: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles Pedro y Juan, hermanos, eran dos personas comunes y corrientes, como tú y yo. Dos pescadores, no poseían grandes conocimientos. El sumo sacerdote y la secta de los
saduceos, y para decirles que es una secta, es un grupo de personas que comparten una ideología o creencia. Ideología se funda alrededor de un hombre, o sea, de una persona que habla la palabra de Dios, pero muchas veces se convierten en sectas porque al ser una creencia, al ser algo que yo creo, un testimonio, muchos años atrás, había un pastor muy fuerte aquí en Miami, en Estados Unidos, y te estoy hablando de casi 19 años atrás, y este pastor tenía una estación de radio, todo le iba súper bien, tenía bastantes seguidores, la iglesia crecía y era muy hermoso como el Señor lo usaba. Pero de repente, este pastor dice que Dios le había hablado y que Dios le decía que estaba bien tener más de una esposa. Él empieza a dar esta ideología a toda la congregación, obviamente hasta el punto de que muchos se fueron de la congregación, otros no sabían qué pensar, pero trajo mucha confusión. Entonces esto se convirtió en una secta porque los que le seguían a él iban y hablaban las mismas cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, qué escuchamos y a ponerlo todo en tela de juicio. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, hermanos y hermanas, aún lo que yo predico, por favor, véanlo con el Señor, órenle al Espíritu Santo, lean la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que probar todos los espíritus, amén, para no caer en esto. Y para no caer en esto, tenemos que ser un pueblo que empezamos a ser educados en la palabra del Señor y dejamos de ser como niños fluctuosos, tomando leche, que todos nos den leche y no buscando la comida sólida, que es la palabra de Dios, y la profeta mayor es la palabra del Señor. Ahora bien, entonces vemos esto, que el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, en cambio, eran unos hombres, los apóstoles eran unos hombres verdaderamente que eran corrientes, pero los saduceos eran bien ilustrados, estudiosos de la ley. Conocían, los mandamientos a la perfección. Sin embargo, ¿qué pasó? Por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros. ¿A usted no le ha pasado y no ha visto que usted sabe que Dios le está usando? Que usted quizás acaba de empezar un ministerio o en la iglesia y empieza su ministerio en la iglesia, pero empiezan aquellos saduceos, ¿verdad? Los que saben la teología, los que son estudiados, los que tienen todo, y empiezan a tener celos de ustedes porque ellos pueden saber mucha palabra, mas no tienen poder. La palabra de Dios nos dice: el reino de Dios no se basa en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Aquí llegaban los apóstoles haciendo milagros y prodigios, Dios los usaba. Entonces obviamente este pueblo de los saduceos se iba a levantar en celos contra ellos, como dice la palabra de Dios. Los saduceos solo podían causar temor en la gente. ¿Ha escuchado los predicadores que solamente, especialmente los predicadores legalistas, que totalmente todo el tiempo están causando temor en las personas? Están diciendo: bueno, esto y esto se debe hacer, se debe de vestir así, no se puede hacer esto, tiene que hacer esto. Y conocemos miles y miles de personas que están atados a un ritual religioso, pero no hay crecimiento espiritual. Hablan muy lindo, hablan de aquello, hablan de lo otro, pero no hay un fruto, no hay algo grandioso en sus vidas que pruebe que el Espíritu Santo realmente mora en ellos. No hay un cambio. Es más, muchos de ellos están muchas veces, como yo siempre lo he dicho y suena un poquito duro, pero con cara de limones, listos para pegarle a alguien que no se les puede ni saludar, porque entonces te pegan hasta con la Biblia en la cabeza. Y esto, hermanos, verdaderamente es un ritual religioso que han impartido sobre generaciones en generaciones, y es por esto que en muchas de estas iglesias legalistas no podemos ver
cambios radicales. Y yo no estoy hablando que todas las iglesias legalistas son así o todas estas personas son así. Por favor, no me malentienda. Yo conozco grandes hombres y mujeres de Dios que son de iglesias legalistas, pero se les ve el fruto del Espíritu Santo. Se les ve el poder del Señor. No solamente que se paran en los púlpitos acusando y acusando y acusando, y sus propias vidas son un desastre. Acusan al pueblo entero, ponen cargas pesadas que ellos mismos ni siquiera pueden llevar. Amén. Entonces, ellos vienen con estas palabras duras, ¿verdad? Y las personas que los son rechazados y verdaderamente las personas empiezan a sentir la incomodidad de qué está pasando. Y es aquí, hermanos y hermanas, cuando se empieza a usurpar el ministerio. Cuando se empieza a usurpar un ministerio, y usurpar quiere decir tomar algo ilegalmente. Cuando se empieza a usurpar el ministerio es porque muchas de estas personas ponen en tela de juicio a dos personas, a una hermana o a un hermano que quizás no se viste como ellos, que quizás no actúa como ellos, y al otro que verdaderamente se viste como quieren que se vista, habla como quieren que ellos hablen. Entonces dice, vamos a darle el ministerio a esta hermana que se ve más ungida que a esta que se ve muy pecadora. Y es increíble cómo empiezan a usurpar los ministerios hasta el punto de que las personas que fueron levantadas como evangelistas, pastores, profetas, como usted quiera sea levantamiento, adoradores o lo que sea, ni siquiera pueden ni están ungidos para ministrar al pueblo. Entonces llamamos esto que fue Dios que lo hizo y que fue obra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Los apóstoles aquí estaban llenos del Espíritu Santo. En cambio, Anás y Caifás y los ancianos de Israel estaban llenos de celos, hermanos. Ellos tenían celos porque ellos veían que Dios usaba a los apóstoles, y que como Dios usaba a los apóstoles, si no se veían como ellos, no se vestían como ellos, no actuaban como ellos, que cómo Dios les iba a usar. Y esto causó un gran celo en el pueblo del Señor. Entonces vemos también, hermanos, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y podían también hablar con autoridad, porque Dios Jesucristo les había dado la autoridad para hacer estas cosas, ¿ok? Mientras los otros sabían mucha teología, pero eran verdaderamente sepulcros blancos llenos de huesos secos, ya se habían secado. ¿Cuántas personas no conocemos hoy en el ministerio que llevan años en el ministerio, han ganado muchísimos diplomas, quizás muchos aplausos, quizás muchos likes, pero realmente tú ves que están secos, que no fluye aquel fuego, aquella pasión por hablar la palabra de Dios, y se convierte todo en un razonamiento humano, en una teología, más que en la llenura del Espíritu Santo. La envidia y los celos son destructivos, hermanos, y bien enfermizos, lo dice la palabra de Dios. Son destructivos porque nos hacen daño, empiezan a enfermar. Cuando un hombre o una mujer de Dios se levante, dele la gloria a Dios. Si viene de parte de Dios, obviamente, dígale gloria a Dios, Señor, que usted está usando a mi hermana. Gloria a Dios que usted está usando a mi hermano. Y es increíble cuando tratamos de levantarnos, y para esto tengo un testimonio como siempre, y esto lo podrá usted leer en mi libro que sale en 2 semanas, Probada por el Fuego. Ahí cuento el testimonio de cuando yo empecé la obra del Señor. Y empecé a los 6 meses de mi conversión, fui realmente llena del Espíritu Santo, fui llena de dones tremendos del Espíritu Santo que yo ni entendía para qué servían. Esto levantó un celo terrible en la congregación, hasta el punto que los hermanos y hermanas se congregaban solamente para hacerme la guerra. Y esto era increíble porque entre más ellos me hacían la guerra, más Dios traía profetas y pastores
pastores de diferentes países para decirme a mí que Dios me había llamado a las naciones y con este ministerio. Entonces, hermanos y hermanas, para mí fue una lucha terrible porque fui rechazada por muchos líderes, fui echada a un lado. Muchos decían que mi ministerio no era de Dios, que era del diablo, y ahí usted puede leerlo en mi libro, pero les digo esto para decirles que es una pelea constante. Y así como yo me sentí, o así por lo que yo pasé, sé que muchos de allá afuera, muchas mujeres y hombres verdaderamente llenos del poder de Dios están pasando en este momento, siendo rechazados, siendo echados a un lado. Y verdaderamente es una tristeza no tener el apoyo de aquellos que se llaman líderes de la iglesia, de aquellos que están para cubrirte, para amarte, para darte amor, y te desechan porque no quieren ayudarte, porque los celos son más fuertes que el amor que Dios pueda poner en ellos. Amén. Entonces todo esto ha sucedido, pero es increíble que esto no solamente ha sucedido, hermanos, en los tiempos de ahora, en los tiempos de antes. Vamos a ver algunas personas en la Biblia que usurparon verdaderamente ilegal posiciones. Jacob fue uno de ellos. Jacob usurpó el puesto de Esaú delante de su padre. Muchos saben la historia. Su madre le dice a Jacob que mienta para que él tenga la herencia. Su padre era ciego. En el momento de darle la bendición, Jacob se viste como Esaú, aún se pone pieles como para que se sienta que es como el cabello, el pelo de sus manos. Y su padre, al estar ciego, le da la primogenitura, le da la bendición a Jacob. Fue un usurpador. Jezabel también fue una usurpadora. Ella usurpó la posición de su esposo al tomar el anillo que firmaba y legalizaba los papeles para obtener una propiedad. También Atalia, en Segunda de Reyes 11, usurpó el trono y se hizo reina porque quiso. Entonces, esto no es algo que está sucediendo solamente ahora, ha sucedido en la palabra de Dios, ha sucedido en todas las generaciones. Ahora bien, el punto es, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Qué hacemos para no ser usurpadores de ministerios o para no tener celos en cuanto a otras personas se levantan? Hermanos, una de las cosas que yo he tenido que aprender por mí misma con el Señor es a rendir mi carne, es a rendir cualquier celo, cualquier envidia por cualquier hermana o por cualquier persona que se levante. Yo he tomado una posición de decir a una hermana que se levanta felicitaciones y hacerlo de corazón, ayudar y a empujar a otra mujer a levantarse. ¿Sabe por qué, hermanos y hermanos? Porque es muy difícil y muy triste y muy duro cuando el mismo pueblo de Dios te rechaza, cuando los mismos líderes que están para cubrirte te rechazan y tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Pero aún en este desierto, aún en esta tristeza que a uno le da, ahí Dios trata con nuestro propio corazón. Primordialmente a mí me enseñó a dejar el orgullo, me enseñó a rendirme, me enseñó a no confiar en el ser humano de esa manera, de un grado de que uno muchas veces puede idolatrar a otros líderes. Me enseñó a depender sólidamente en Él. Y yo sé que muchas veces duele el corazón cuando sabemos que tenemos un llamado tan poderoso y que en vez de nosotros levantan a la hermanita fulanita y al hermanito fulanito porque son conocidos de los pastores o porque aquello dijo o porque fue y tomó un montón de cursos y entonces los levantaron sin haber tenido el llamado. Y hermanos, con esto no digo que el estudiar sea malo, es grandioso. Estudiar teología, meterse a la palabra del Señor, hacer todo eso es grandioso. Pero tenemos que estar seguros a qué Dios nos llamó. Porque si nosotros como mujeres, como varones de Dios, no estamos seguros a lo que Dios nos llamó, siempre vamos a estar incompletos. Vamos a estar
usurpando un lugar que no nos pertenece. Entonces nos vamos a sentir incómodos y vamos a pasar muchos procesos muy difíciles. Pero cuando tú estás en el lugar correcto, aunque pasen pruebas, porque van a haber, aunque pases desiertos, el fuego, así como yo hablaba con la palabra de Jeremías 27, el fuego te va a seducir hasta los huesos, el fuego del Espíritu Santo, y no vas a soltar. Muchas personas se levantan en el ministerio demasiado rápido y por eso caen demasiado rápido. Muchos van a levantarse en ministerios cuando nunca pasaron por la casa del alfarero, fueron restaurados, fueron sanos, y lo único que están haciendo en el ministerio que se han levantado es dañar al pueblo con sus palabras, con sus enojos, con sus vidas verdaderamente de amargura. Es por esto que yo te exhorto a ti, líder, te exhorto a ti, hermana, hermano, quien esté escuchando este audio, a que pidas dirección del Señor verdaderamente a qué Dios te llamó. Y a lo que Él te llamó, hazlo al 100%, no importando cuántos te digan ese ministerio no es de Dios, Dios no te llamó, cuántos te rechacen y te hagan a un lado, porque lo que importa es estar firme delante del Señor. A mí no me importó, después de algún tiempo, obviamente al principio me dolió todo lo que las personas hicieron conmigo, porque yo me mantuve de pie, gracias a Dios, y hoy sigo de pie, gracias a Dios. Yo pude tirar la toalla, pude decir no sigo más, que algunas veces lo pensé, pero ¿sabe qué, hermano y hermana querida? El amor de Cristo me rodeaba, su poder y su autoridad me llenaban y me decían, sí se puede, sigue adelante. Entonces yo te digo hoy, hermana querida, sigue adelante. Hermano querido, sigue adelante, porque Dios es tu fortaleza, tu pronto refugio en aquellos momentos de tribulación. Y sí se puede. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento a tu pueblo en este día, Señor. Te presento a cada hermana, a cada hermano que hoy, Padre, no entiende su llamado, o que quizás tiene su llamado, pero ha sido rechazada de una manera tan vil, Señor amado. Que hoy tú traigas, Señor amado, que hoy tú traigas una unción poderosa sobre sus vidas, donde pueda quitar toda, Padre, venda que haya en sus ojos, donde pueda quitar toda mentira, donde puedas traer la verdad, donde puedas traer sanidad y restauración a sus corazones, Padre, y que ellos puedan entender, Padre amado, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tú, amado Jesucristo, has vencido al mundo, que nos diste el poder para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Jesucristo, Señor, que nos diste el poder para vencer toda obra de maldad, para derribar toda fortaleza y argumento que se ha levantado contra tu conocimiento en nuestras mentes, Señor, que nos diste el poder, Señor amado, para hacer cosas, Padre amado, aquí en la tierra, de acuerdo a tu plan y a tu propósito, Padre, en gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Yo declaro, Padre, ese poder en mis hermanas y hermanos para vencer, Señor amado, todo obstáculo, Padre, todo lo que lo tiene ciego, ciega, todo lo que el enemigo, Padre, ha querido hacer y trazar para sus vidas, sus generaciones, hoy caiga por tierra seca en el nombre de Jesús, y que hoy se levanten, Padre, como los guerreros, las guerreras, Padre, los adoradores, las adoradoras, líderes, Señor amado, de ministerio, misioneros, mi Dios del cielo, lo que tú tengas para ellos y ellas, Señor amado, Padre, porque lo que tú levantas nadie puede derribar, Señor amado, y lo que tú bendices nadie puede maldecir, mi Dios del cielo. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda trampa del enemigo, Señor amado. Derribamos, Padre amado, todo lo que el enemigo, Padre, ha querido hacer, Señor amado, en contra de estos hermanos y hermanas, para debilitarlos, Señor amado, para decirle que tú no les has llamado, que tú no estás con ellos, mi Dios del cielo, y que hoy toda hermana y hermano que han estado en sequía espiritual, mi Dios del cielo, recobren vida, y en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús,
Jesús de Nazaret, hoy en este momento hago inoperante todo plan satánico y antagónico que ha sido diseñado en el valle de la sombra de la muerte. En el nombre de Jesús, hoy lo destruyo por medio de la sangre del Cordero y declaro libertad ahora mismo para mi hermana, libertad ahora mismo para mi hermano, libertad en sus mentes, en sus corazones, Padre amado, y la llenura de un fuego, Padre, que consume todo lo negativo, todo lo malo, y se levantan en el nombre de Jesús de Nazaret y siguen adelante, aunque nadie crea en ellos, Señor, porque tú has creído en ellos, Padre amado, así como creíste en mí, mi Dios del cielo. Y en el nombre de Jesús yo declaro, imparto esta palabra sobre mis hermanos y declaro que son más que vencedores en Cristo Jesús, porque tú al que llamas, tú respaldas, mi Señor. Tú respaldas porque no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Y en el nombre de Jesús declaro esa libertad, amada hermana, amado hermano, sobre tu vida, sobre tus generaciones, y que te levantarás para cosas grandes y poderosas, como dice la palabra del Señor, y que Dios te usará como la trompeta, la boca, para traer a todos los cautivos de lejanas tierras y hacer cosas grandes para ellos en el nombre de Jesús. Declaro todo esto, Señor amado, como lo dice tu palabra en Isaías 27:13, mi Dios del cielo. Y declaro, Padre, que el gozo del Señor es la fortaleza de mis hermanos en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida, hermano y hermana. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que puedas seguir adelante aún en medio del proceso, del desierto, porque todo tiene una fecha de vencimiento, hermanos y hermanas, y tu hoy no será tu mañana será mucho mejor y tu futuro aún mayor en el nombre de Jesús. Bye bye, hasta aquí mi parte.